¿Sí? Bueno, entonces nosotros habíamos visto la función lineal. Sí, que era la que tenía la forma y es igual a mx más b. Que me sigue llegando gente. Y nosotros vamos a comenzar ahora con la función cuadrática. ¿Lo vemos como A? Es lo mismo. Es una letra. Me lo prestó un amigo. No, tenemos cancha con el mouse. Tengo más cancha con el mouse. Pero. Sí, porque no tengo lugar. O sea, el tema es que si me pongo acá a escribir, no veo la pantalla. Tal cual. Así que, bueno, función cuadrática. La función cuadrática, a diferencia de la función lineal, tiene otra forma, ¿sí? Y el nombre de cuadrática viene porque la variable x está elevada al cuadrado y nos va a quedar y es igual a a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Sí, solo la x. O sea, pues a por x al cuadrado, donde el cuadrado solo afecta a la x. Si afectara a la a, sería paréntesis ax al cuadrado. Bien, ¿dónde? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Se acuerdan que nosotros a y b dijimos que eran números cualquiera? Bueno, acá a, b y c pertenecen al conjunto de los reales. ¿Sí? Son números cualquiera. Lo único que a no puede ser 0. Si a fuera 0, sería 0 por x al cuadrado. Se va, me quedaría una lineal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Tiene sentido que a no pueda ser 0? Bien. El resto de los elementos puede tomar cualquier valor real. O sea, literalmente puede ser cualquier cosa. Una función cuadrática, a diferencia de la función lineal que genera una línea recta, la función tiene una forma curva que recibe el nombre de parábola. Una parábola es una curva de este estilo o de este estilo. ¿Se ve? ¿Vos estás viendo? Esperen que voy a tratar de acomodarme un toquecito sin romper nada. Ahí está. Ahí va queriendo. Bien. Entonces, fíjense que vamos a tener dos tipos de parábolas. Nosotros antes teníamos, ¿se acuerdan que teníamos dos tipos de rectas? La que crecía y la que decrecía. ¿Y de qué dependía que creciera o decreciera? ¿Se acuerdan? ¿De qué valor? El que estaba abajo. Mm, No, del más del medio. De adelante. casi, dale, te falta una letra. De la pendiente, y la pendiente era A. ¿Sí? Bien. Entonces, esto, si la parábola va hacia arriba o hacia abajo, también va a depender del valor de A. Y se llama concavidad. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? No. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de crecimiento y decrecimiento? Acá tenemos concavidad. Esto es la concavidad en este caso, si A es menor que 0,
tengo concavidad negativa. Si A es mayor que 0, tengo concavidad positiva. ¿Sí? Y las ramitas van hacia arriba con positiva, hacia abajo con negativa. Queda un poquito más claro si saco esta llave. A mayor que 0, perdón, A menor que 0 y A mayor que 0. No, mayor y menor. Sería negativa, positiva. ¿Estamos? Esperen que lo acomodo un poquitito. ¿Estamos? Bien, ¿cómo nosotros vamos a generar esta forma? ¿Sí? Nosotros vamos a tener un proceso de gráfico, ¿sí? Que va a requerir que nosotros consigamos 4 elementos. ¿Sí? Estos 4 elementos, algunos ya los conocemos y otros son exclusivos de la función cuadrática. Obviamente vamos a comenzar con los elementos que ya conocemos. Y vamos a comenzar con la raíz. ¿Qué era la raíz de una función? ¿Sí? Si se acuerdan, la raíz de una función era el valor de x, donde la función corta el eje x, valga la redundancia. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros vamos a tener la parábola y el valor de x, donde la curva corta el eje, va a ser raíz. Una función cuadrática puede tener hasta 2 raíces, ¿sí? Esto lo voy a anotar como una nota. A ver, elementos. ¿Qué ejemplo? Esto, no, es un gráfico. Todavía no dije nada. Pertenece a los reales. Que básicamente puede ser cualquier número. Puede tener hasta 2 raíces reales. ¿Sí? Y de hecho que puede tener hasta 2 raíces reales, les va a empezar a sonar en un ratito cuando lo tratemos de resolver y va a ser, por esto tiene que ver. ¿Sí? ¿Qué significa este gráfico? Esto es un gráfico como que se entienda dónde hay una raíz, ¿sí? Yo voy a tener la curva y donde cruce el eje. Ahora vamos a ver cómo queda bien. ¿Sí? Pero, volviendo a esto, ¿sí? Una función. Bueno, está bien, dame la manito. Una función cuadrática puede tener hasta 2 raíces reales y nosotros nos vamos a conseguir estas raíces reemplazando y con 0. Igual que antes, cuando nosotros en la función lineal buscábamos las raíces, reemplazábamos y con 0 y teníamos una ecuación. Acá nos va a quedar una ecuación cuadrática, y las ecuaciones cuadráticas, si recordamos allá lejos en el tiempo, tenían hasta 2 soluciones. Esas 2 soluciones van a ser los valores donde va a cortar la función el eje. Bien. La raíz y es igual a 0, la ordenada al origen, igual que antes. Eso era b en la lineal. Acá es muy parecido. Es el numerito que está solo. Exacto, es otro ítem acá. Otro elemento. Esto, al igual que en la función lineal, reemplazamos x con 0 y lo que vamos a obtener es el valor de c. El valor de c es la ordenada al origen en la cuadrática. ¿Sí?
Me faltaría el botón derecho acá. Una función cuadrática. Bien. Hasta ahí tengo los dos elementos que yo ya conocía de la función lineal aplicados a la función cuadrática. Toda función puede tener raíz y ordenada al origen. Bien. ¿Esto ya lo copiaron? ¿Estamos? ¿Puedo moverme? Vamos con los elementos nuevos. Son dos elementos nuevos. Por un lado, tengo el eje de simetría. ¿Seguimos un elemento? Sí, sí. Fíjate, le puse un ítemcito. El eje de simetría, si yo usar este grafiquito como ejemplo, si presten atención, ¿sí? Yo acá, fíjense que tengo la parábola. El eje de simetría es una recta imaginaria vertical que me va a partir esa curva en dos partes iguales. ¿Sí? Eso se lo voy a anotar acá. Definitivamente me falta el botón derecho. El eje de simetría y la función. La curva, o sea, la gráfica de la función. Es que en realidad dividiéndote la función en dos partes iguales, no la expresión, sino la gráfica, ¿sí? Se debería sobreentender, si no, lo aclaro. Divide la gráfica de la función en dos partes iguales. ¿Estamos? ¿Y cómo vamos a calcular esto? Bueno, el eje de simetría tiene una pequeña fórmula literal. Se dice xb, porque es el x del vértice, ya va a tener sentido en un par de segundos, menos b sobre 2 por a. Es la parte de adelante de la fórmula resolvente, ¿sí?, de la cuadrática. ¿Sí? Menos b sobre 2 por a. Normalmente se hace esto. Otra de las maneras es el promedio de las raíces, ¿sí? La semisuma. Pero con esto estamos bien. Después la semisuma la vamos a ver más adelante. Último elemento y vamos con el ejemplo para cerrar todo esto bien bonito. Vértice. El vértice es ni más ni menos que el punto de la función sobre el eje de simetría. ¿Sí? Yo siempre voy a tener ejes de simetría y vértices en las cuadráticas. Esos son elementos que no pueden faltar. Sí. El eje de simetría y el vértice. Si vos tenés la curva, tenés el eje, el vértice es este puntito que está aquí. Hacia arriba. Esperen, me falta el control. ¿Sí? Igual nosotros lo vamos a ver con mejor detalle ahora en un ratito. La curva va para abajo, la derecha abajo. Exacto. Ojo, que acá la curva va hacia abajo y es arriba. Si va hacia arriba, va abajo.
Eso después nosotros lo vamos a llamar máximo mínimo. Bien. El vértice es súper sencillo. El i del vértice lo vamos a calcular reemplazando la función con el valor del eje del vértice que conseguimos antes. ¿Sí? Se dice que i del vértice es la función reemplazada o evaluada en el x del vértice, ¿sí? Que conseguí antes, ¿sí? En este valor. Y ahora vamos a hacer un ejemplito con todos los elementos para que nos quede bien armado. ¿Hasta acá cómo venimos? Vos vas a tener un valor del eje de simetría, vas a tener un número. Ese número lo vas a incorporar, lo vas a reemplazar en x de la función y haces la cuenta. Así como acá reemplazamos por x, por 0, ¿sí? Para calcular el eje, la ordenada. Bueno, acá lo vas a reemplazar por el valor que te dé. Tranquila, que ahora lo hacemos y va a quedar súper claro. ¿Sí? Vértice. Es x del vértice y del vértice forman un punto. Justamente el vértice acá va a ser un punto con coordenadas x del vértice y del vértice. Es un punto, va a ser un punto en el plano. Todo esto lo puedo correr, vamos directamente a la acción. El punto del es... No, anda que lo dejo más bonito. Es el punto de la función sobre el eje de simetría. ¿Se ve esto? Lo que pasa es que acá lo veo más chiquito en la pantalla. Bueno, vamos con el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo para aplicar estos 4 elementos. Lo voy a correr aquí. Igual recuerden que yo después subo la pizarra y toda la historia. Bien, ejemplo. Y es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, ¿sí? Con valores bastante bonitos como para que nos dé. Primero, vamos a buscar los 4 elementos. Raíces, orden al origen, eje de simetría y vértice. Comenzamos calculando las raíces. Las raíces, como ya lo dijimos, hacemos el planteo que i es igual a 0. Si i es igual a 0, me queda que 0 es igual, porque i es igual a 0, a x al cuadrado menos 2x menos 3. Esto, como ya sabemos, es una ecuación cuadrática. Y las ecuaciones cuadráticas las resolvemos con la fórmula resolvente. Menos b más menos, igual lo voy a escribir. x1, 2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada. B al cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso sobre 2 por a. ¿Sí? Para eso necesitamos reconocer cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. ¿Cuánto vale a? El 1. B menos 2 y sin la x, ¿sí? Y c menos 3. ¿Sí? Ojo con los signos, por favor. C es menos 3. Ahora, al incorporar estos números a la fórmula resolvente, nos quedaría
Algo así. Menos, por la fórmula. ¿Cuánto vale b? Menos 2. Menos b. Error muy común ahí, ojo. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Menos 4 por a por c. Todo eso sobre 2 por a. Como es un cálculo combinado, lo resolvemos. Nos queda menos por menos más, 2, más menos la raíz cuadrada de menos 2, que es negativo, al cuadrado. Bien, positivo. Menos por más, por menos. Bien. 4 por 1, por 3. Bien. Sobre 2 por 1, 2. 4 y 12 me da 16. La raíz de 16 es 4. Entonces hasta ahora nos quedaría 2 más menos 4 sobre 2. Bien. Recordemos que este más menos nos va a separar. Exactamente. ¿Cómo? Este también era más o menos. ¿O es más o menos? Exacto. ¿Es más o es menos? Por un lado, x1, por el otro lado, x2. Nos queda 2 más 4, 6. Dividido 2, 3. Y por otro lado, nos queda 2 menos 4, menos 2, sobre 2, menos 1. Sí. Por un lado, tenemos la raíz 3. Todos los movimientos en la Tierra se rigen por funciones cuadráticas. La gravedad es cuadrática. Nosotros tenemos por un lado 3, por el otro lado menos 1. Significa que esta función cuadrática tiene dos raíces. El punto 3, 0, 3 de x, 0 de y, y el punto menos 1, 0. ¿El punto de y siempre es 0? Sí. En las raíces, sí. Entonces vamos a probar. Porque la otra tenía que buscar varios puntos. No hay X. No, y después tenés los otros puntos. O sea, la diferencia es que antes vos tenías una raíz, ahora tenés dos. Tenés más puntos que antes. Todas las ecuaciones cuadráticas se resuelven con la... Te voy a responder con otra frase. Todas las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver con la resolvente. Podés no necesariamente usarla, porque hay métodos más fáciles en algunas situaciones. Pero si está completa, va a resolvente. Si está incompleta, podés usar factor común o despejar, dependiendo de la incompletitud. Eso lo vimos al principio. Bien. Como en este caso, la única posibilidad que tenemos es resolvente. Bien, como ya está por tocar el timbre, no le vamos a agregar... Exacto, es la misma fórmula que antes. Como ya está por tocar el timbre, no le vamos a agregar más ahora, lo continuamos después del recreo, ¿sí? Y sigue otra hora. Y vamos a terminar con los otros tres elementos y graficar.